Doy la palabra a la señora embajadora. Muchas gracias. Bien, buenas noches a todos y todas. Estimados representantes de escuelas preparatorias, estimados representantes de la Secretaría de Educación Pública de México, representantes del sector hotelero, estimados colegas de las alianzas francesas, estimado Enrique Cervantes, presidente del Comité de la Alianza Francesa de México, cher Said Boukidi, representante del Instituto Vatel en México, amigos, amigas. El motivo de este evento corresponde a algo que quisiéramos ver más seguido, a algo que es una prioridad en la cooperación entre Francia y México, a algo que aporta conocimientos a la juventud: el lanzamiento de una escuela francesa en México. Bueno, el lanzamiento es un decir dado que hace unos años que el Instituto Vatel se estableció en México en una modalidad de alianza estratégica con la Escuela Bancaria y Comercial. Gracias a la EBC por haber apoyado el instituto en esta primera fase. Ahora, en su segunda etapa de desarrollo, el Instituto Vatel se instala en la Alianza Francesa con nuestro apoyo. Una alianza entre actores que permite encontrar un ganar-ganar tan fuerte que buena propuesta solo podíamos aceptarla. Si bien es cierto que el Instituto Vatel se encuentra en 25 países del mundo, solo en algunos se cuenta con experiencia similar a la de México. Quiero agradecer a todos los actores por su contribución al montaje de esta propuesta. En un contexto en el cual la movilidad estudiantil y la cooperación en materia de educación superior tecnológica es uno de los ejes principales de la cooperación universitaria entre Francia y México, con 2.600 estudiantes mexicanos que van a Francia, representando así el tercer lugar de destino, y con cerca de 1.500, la mitad, estudiantes franceses que vienen a México, primer lugar en nacionalidad extranjera de estudiantes, el modelo educativo del Instituto Vatel corresponde exactamente a nuestros deseos. Formaciones de management hotelero y de educación superior, con un 50% de prácticas en la industria hotelera, tanto en México como en Francia. A la víspera de la visita de Estado que realizará el presidente Hollande a México los 10 y 11 de abril próximo, es un orgullo para mí mostrar que las asociaciones público-privadas son una manera de llegar a reforzar la presencia de Francia en México en el ámbito educativo, no solamente educativo, pero educativo también. De hecho, ya tenemos muestra de ello con el Centro de Formación del Servicio Postventa de Peugeot en Querétaro, así como el famoso campus franco-mexicano en las formaciones de mantenimiento aeronáutico en Querétaro. Ahora bien, si la cooperación en materia de educación superior entre nuestras naciones es un tema que se desarrolla de manera óptima, hay que señalar que el flujo de turistas entre Francia y México se tiene que aumentar dado el potencial que hay. Apostamos en que el Instituto Vatel nos ayudará a ello, creando lazos entre los estudiantes de la institución, pero sobre todo apoyando al sector hotelero con la aportación de egresados formados según los requeridos por los profesionales, sin olvidar la posibilidad para los egresados de adaptarse a contextos diferentes en este mundo globalizado.
Said Boukili, le pido de favor enviarle un caluroso saludo al señor Alain Seban, presidente del Grupo Vatel, y le deseo que esta experiencia sea todo un éxito, lo cual no dudo por su personalidad tan amigable y profesional a la vez. Directivos de escuelas preparatorias, no duden en recibir orientaciones del modelo educativo del Instituto Vatel. Directivo del sector hotelero, ustedes saben que recibir estudiantes en prácticas es una inversión para el futuro. No duden en apoyar al instituto a desarrollarse con su invaluable aportación. Representantes de la Secretaría de Educación Pública, vean con esta experiencia la posibilidad de contar con un laboratorio más de la cooperación entre nuestros dos países. Muchas gracias por su atención, que disfruten y larga vida al Instituto Vatel. Gracias.